El barroco fue el período que abarcó desde la segunda mitad del siglo XVI a la primera mitad del siglo XVIII. Su cuna es Europa Occidental. El término barroco se usó por primera vez a mediados del siglo XVIII, en pleno contexto del iluminismo. Originalmente, el significado de barroco fue tomado del portugués antiguo, ya que barroco designaba un tipo de perla de forma irregular. El barroco se puede definir como el arte de parecer. 3 elementos pueden ser considerados fundamentales de su estética: el efectismo, la especularidad y la emocionalidad. Si algo caracterizó al barroco fue el principio del horror vacui, expresión latina que quiere decir horror al vacío. El arte barroco, en todas sus manifestaciones, gusta de los acabados abigarrados y recargados, con lo que pretende llenar todo el espacio. ¿Qué pasaba en la sociedad? Respecto a la política, Luis XIV, primogénito y sucesor de Luis XIII, y su madre Ana de Austria, reinaba en Francia de manera absolutista. Se vivía hacia el siglo XVII un contexto de crisis económica y social, y esto detonó en muchos aspectos a la sociedad. Respecto a concepciones ideológicas, frente a la racionalidad del Renacimiento, que buscaba la armonía y el equilibrio, el barroco prefiere la promoción del estremecimiento metafísico. Domina un pensamiento pesimista y o desengañado, como respuesta a la crisis histórica que estaban viviendo. ¿Qué pasaba en el arte? Las artes plásticas se caracterizan por el dinamismo y la tensión en la composición. Esto se reflejó en características específicas como el uso de múltiples puntos de fuga, planos abiertos, composiciones asimétricas, ornamentación excesiva y riqueza en los detalles. Artistas plásticos destacados fueron Caravaggio, Bernini, Zurbarán, Carracci, Da Silva Velázquez, Murillo, Paulus Rubens, Harmenson van Rijn, Van Dyck y Poussin, entre otros. En la música, el barroco fue el responsable de la invención de la orquesta, impulsada por el compositor Claudio Monteverdi. Básicamente, podemos encontrar un gran despliegue de la ópera italiana, y grandes avances se presentaron musicalmente en esta época, tales como la creación de estilos varios: el oratorio, la cantata, la sonata, el concierto grosso y la suite. Podemos destacar a músicos como Monteverdi, Vivaldi, Bach, Lully, Charpentier y Händel. La literatura barroca se caracterizó por el interés en el detalle, los efectos y la exuberancia formal de aquella época. Por lo mismo, fue característico el uso excesivo de las figuras literarias, tales como la adjetivación, la elipsis, la metáfora, el hipérbaton, la antítesis y la perífrasis. Ahora sí, puestos en contexto como corresponde, vamos a pasar a nuestro fuerte, la danza. Vamos a dividir los avances y modificaciones que transita la danza del barroco según los reinados aristocráticos. Con Luis XIII, quien guardaba afinidad con los ballets, encontramos el auge del ballet de cour. Esta danza indicaba solemnidad, pulcritud y sobre todo era aprobada por la Iglesia Católica. La estructura de un ballet de corte del siglo XVII era idéntica a la de una obra dramática, con un planteamiento, nudo y desenlace. Contaba con una obertura que exponía el tema con un recitado. Después estaban las entrées, equivalentes a los actos del teatro que mezclaban canto, recitado y danza. Y por último, el gran ballet, que constituía la parte final. El espectáculo iba acompañado de una puesta en escena y decorados fastuosos. Era bailado por los miembros de la familia real, los cortesanos y algunos bailarines profesionales. Los primeros organizadores de ballets eran personajes de la corte. Entre estos maestros, que eran a menudo también violinistas, se destaca al señor de Belleville, director de los ballets de Su Majestad. Fue el ordenador de los ballets de Luis XIII, compositor y coreógrafo.
Es clave señalar la importancia de que se haya profesionalizado a los directores y con ellos al ballet, porque esto permitió en una primera instancia el registro de la historia de la danza, además de brindar lugar a los artistas en la corte, y con ello una posición social. Por último, podemos señalar que también se velaba por la producción de ballets y la valoración cultural de los mismos. Luego del fallecimiento de Luis XIII, los ballets de cour se apartan de la escena y con el ascenso del ministro Mazarino, la influencia de la ópera italiana en la corte francesa aumenta. En estos periodos, Luis XIV crece y se entrena en ballet, debutando en 1651 en su primera obra. Así, en 1653 se consagra como el Rey Sol, con el protagónico de Apolo en el ballet de la Nuit. Es Luis XIV quien consagra a la danza clásica como un arte oficial, dictaminando en 1661, a través de un decreto oficial, la creación de la Academia Real de Danza, la cual preservaría la danza y su conjunto de técnicas, convirtiéndola en un arte académico. Citamos: la nobleza tiene el honor de acercar la danza en tiempos de guerra a nuestros ejércitos y en tiempos de paz a nuestros ballets. Destacamos y valoramos el rol de Pierre Buchan en la profesionalización de la danza, ya que fue quien no solo designó las 5 posiciones que consolidaron la técnica clásica, sino quien impulsó muchas de las óperas ballet compuestas por su amigo y compañero Lully como bailarín de la Académie Royale de Musique de París. Buchan sistematizó la belleza de las formas con un canon fijo y rígido,